Dios. Vamos a ver esta mañana, con la ayuda del Señor, el mensaje del libro de Oseas, ante el privilegio de poder dedicar unas cuantas semanas a meditar en él. ¿Por qué este corazón latiendo al principio de esta predicación, de este mensaje? Vamos a ver en Oseas, en el libro de Oseas, el corazón de Dios. Ya me vais a decir, no, Dios no tiene corazón, porque Dios es espíritu, ¿verdad? La Biblia está llena de figuras antropomórficas, que no es otra cosa que figuras humanas, para que entendamos de alguna manera a nuestra medida, a nuestras mentes limitadas y finitas, cómo es el Dios que nos ama, este que hemos estado adorando y cantando. Muchos han dicho que el libro de Oseas es como el primer destello infinito del amor de Dios en el Antiguo Testamento. Yo no estoy muy de acuerdo con ello, pero es cierto que si hay un libro en el Antiguo Testamento, hay un mensaje en el Antiguo Testamento que nos hace vibrar, que nos hace llorar, que nos hace quebrarnos por dentro, es el mensaje de Oseas, del libro de Oseas. Así que con mucho temor y temblor vamos hoy a simplemente hacer una especie de panorámica del libro de Oseas, del mensaje del libro de Oseas, y con ella esperamos captar toda nuestra atención para que ya, desde hoy, estemos leyendo y releyendo esta historia de amor, una historia de amor que no termina. Esto no acaba de pasar, así que podéis pasar a la siguiente diapositiva. Eso es. Bueno, ¿quién es Oseas? Oseas nos presenta el versículo 1 del capítulo 1, versículos 1 y 2, ¿quién es Oseas? Hijo de Beeri. No nos dice nada, hijo de Beeri, porque no conocemos a Beeri, ¿verdad? Pero nos presenta justamente la filiación del profeta. Hay mucha gente que piensa que los libros de la Biblia son invenciones de la Iglesia, ¿no? Que ha habido gente que se los ha ido inventando y que se ha ido escribiendo y luego ha dicho que eso era palabra de Dios. Es ignorancia, porque si realmente profundizamos y estudiamos, que es importante estudiar en esta vida, nos daremos cuenta de que los libros de la Biblia, cada uno, ha sido cuidadosamente escrito, inspirado y revelado para que tú y yo hoy sepamos algo, muy poquito, pero algo lo suficiente de ese Dios que tanto nos ama, el Dios que nos ha creado, el Dios que te ha dado la vida, el Dios que te ha dado tu respiración, esa respiración que veíamos en las primeras diapositivas, ¿no? El Dios que hace que esa respiración se transforme de una respiración sucia, llena de CO2, en una respiración limpia, llena de oxígeno que llega a cada célula de tu cuerpo y hace que no te mueras. Eso lo hace el corazón, justamente. Pero no hemos venido aquí a hablar de cardiología. Sí hemos venido aquí a hablar de la profecía, del mensaje directo del profeta Oseas. No hay que confundir, hay varios Oseas en la Biblia, ¿verdad? No hay que confundir a Josué, que se llamaba Oseas hasta que Moisés le cambió el nombre. Ahí tenéis el momento en el que en Números 13, versos 8 y 16, se nos cuenta cómo Moisés le cambió el nombre a Oseas y le puso Josué. Y tampoco hay que confundirlo con el rey Oseas, que fue el último rey que tuvo Israel, el reino del norte. Sabéis que el pueblo de Dios se dividió después de Salomón en dos reinos, el reino del norte, llamado Israel, y el reino del sur, llamado Judá. Ambos fueron corrompiéndose hasta que llegaron a ser invadidos y disueltos por grandes imperios
allá por el siglo VIII antes de Cristo. Hubo el último rey, el que cedió Samaria ante los asirios, se llamaba también Oseas. Este no es el profeta. Así que no confundamos Oseas el profeta ni con el hijo de Nun, Josué, ni tampoco con el rey de Israel que cedió finalmente a Siria. Ahí tenéis las dos citas, en Números y en segundo libro de Reyes, capítulo 17. Dice la palabra que Oseas vivió, profetizó, pero vivió durante los reinados y nos lo sitúa en la historia. Por eso decíamos al principio que es difícil, si uno estudia un poco, llegar a la conclusión de que esto son historias inventadas, porque hay datos históricos, fechas muy concretas, reyes muy claros que están completamente registrados en los libros de historia de cada nación. Y aquí nos dice que del reino del norte, Oseas vivió en los días del reino del sur, de Judá, Oseas vivió en los días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, 4 reyes en Judá. Pero Oseas fue llamado a pronunciar, a mandar su mensaje al reino del norte, al reino de Israel. Y dice que fue en días de Jeroboam II cuando el profeta Oseas soltó todo su mensaje. Luego vamos a ver por qué y qué pasaba en ese reinado. Los otros profetas que vivieron al mismo tiempo que Oseas fueron, como vemos aquí, en días de Isaías y en días de Miqueas, estaban profetizando al reino del sur, al reino de Judá, y el propio Amós es contemporáneo de Oseas, profetizó también al reino de Israel. Así que el versículo 1 nos sitúa muy bien en la historia de cuándo sucedió, cuándo pasó, cuándo se escuchó fuertemente al corazón de Dios latiendo delante de su pueblo. El libro de Oseas tiene una estructura bastante sencilla y se puede dividir en 3 partes, casi dividiríamos en 2 partes. La primera parte son 3 capítulos en los que se cuenta una historia horrible, o si queréis, una historia preciosa, según de qué punto de vista lo miremos, acerca del amor y de la traición, acerca de la infidelidad de una esposa hacia su esposo. Y en los siguientes capítulos se nos explica qué aplicación, qué mensaje había detrás de esa forma de esa forma tremenda, terrible, en la que el profeta Oseas vivió su matrimonio, vivió su familia y vivió la propia forma de amar, la propia forma de querer a su pueblo de Dios. Y eso sucede en los 3 primeros capítulos. Ahí vamos a ver una historia con la que se han hecho películas. Todavía no hay una superproducción de Hollywood, pero se han hecho ya películas con esa historia. Es una historia, permitidme, ahora lo voy a decir con propiedad, increíble. A veces hablamos de que Dios nos ama de forma increíble y en un sentido, humanamente hablando, es una historia increíble. Como es una historia humanamente hablando increíble, la historia de Jesús en la cruz. Pero creemos en ella, por la revelación del Espíritu Santo, creemos en ella porque hay testigos que así lo han aseverado y así han vivido, y creemos en ella porque estamos aquí y porque Dios nos ha dado una esperanza. Así que no me gusta mucho usar eso de que el Evangelio es una historia increíble, porque sí es creíble, es muy creíble. Lo que pasa es que es incomprensible, ahí sí podríamos llegar, ¿verdad? Pues la historia de Oseas y Gomer, su mujer, y sus 3 hijos, es una historia incomprensible, a menos que haya alguien que la pueda explicar. Y ese alguien
es el Espíritu Santo por medio de Oseas en los capítulos 4 a 14. Ahí se explica qué significado tuvo, qué propósito tuvo ese desastre de fidelidad, ese desastre de esposa que Oseas se echó al hombro, y también qué tremendo puede llegar a ser el amor de Dios por nosotros. En breve, el resumen. Oseas se casa con alguien de cuyos hijos duda mucho de que sean suyos, por lo menos de los 3 que tuvo, los 2 últimos. Que durante el matrimonio, esa esposa comete actos de infidelidad, le abandona, hace público ese abandono y va con unos y con otros, llega a ser como una prostituta, en boca de todo el pueblo, y Oseas va a buscarla, después de haberse convertido en una esclava sexual, paga por ella, la rescata, la trae a casa y se reconcilia con ella. No sé cuántos de nosotros podemos, y espero que no haya muchos que puedan vivir experiencias como esas. Pero lo más parecido a desgarrar el corazón de una persona es sufrir la traición de aquel o aquella en quien ha depositado toda su confianza, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos traicionado a aquellos que ponen nuestra confianza en nosotros? ¿Cuántos? ¿Hay alguien que no lo haya hecho nunca? Pues dentro de la santidad del matrimonio, dentro de la santidad de la unión entre un hombre y una mujer delante de Dios, ese desgarro provoca en muchas ocasiones pues, una pérdida total de la vida, ¿verdad? Hay quien se suicida, hay quien se va, como se dice, ¿no? Se marcha por ahí hace de su capa un sayo, como se suele decir, y se olvida de todo. Porque si no puedes creer en el amor que te tiene la persona que está a tu lado, a quien le has entregado todo, ¿en quién puedes creer? ¿En quién se puede creer? Pues el libro de Oseas nos explica en quién se puede creer, a pesar de cualquier traición, de cualquier infidelidad, de cualquier abandono. El verso central, el verso que explica toda la tragedia y a la vez también toda la carga de amor y redención que hay en el libro de Oseas, es este. Capítulo 11, versos 8 y 9. Después de que Dios, a través de Oseas, declare toda la traición que ha recibido, toda la idolatría, todo el menosprecio, todo el desprecio que ha recibido de parte de sus hijos, el pueblo de Israel, y de anunciar todo lo que le gustaría que ocurriera para que Israel se diera cuenta de dónde está, el corazón de Dios exclama estas palabras. ¿Cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. Podemos ver en una vista rápida, como ya hemos dicho, estos puntos, ¿no? Gomer era la hija de Diblaim y aparentemente, por lo que parece, Oseas está reflexionando una vez ha pasado ya una buena parte de todo ese desastre familiar
y está reflexionando acerca de los propósitos que Dios ha tenido con toda esta historia, ¿no? Y entonces Oseas empieza con esa reflexión y empieza a aplicárselo al pueblo. Y empieza a darse cuenta de que Dios está realmente poniendo su vida, la vida del profeta, al servicio del mensaje de Dios. Esto también nos enseña más cosas, que ya iremos viendo, ¿no? Pero si nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, como iglesia que proclama, realmente queremos proclamar vidas, queremos proclamar el evangelio auténtico del amor infinito, del amor sin límites de Dios, seguramente vamos a tener que vivir unas vidas que reflejan ese amor y que reflejan el drama del pecado en nuestra sociedad, en nosotros, en nuestras familias. Así que no te preocupes si estás sufriendo. El Señor seguro tiene propósitos para tu sufrimiento como creyente. Es otro de los mensajes que deja el libro de Oseas, no directamente a Israel, pero sí a los lectores de la Iglesia. Y el profeta Oseas se da cuenta de que lo que le ha pasado con Gomer, cómo ha sido su reacción delante del Señor, todas esas decisiones que tomó, las tomó delante del Señor, las tomó guiado por el Señor, están reflejados aquí. Hay un sufrimiento tremendo, no solamente cuando se entera de que sus hijos o algunos de sus hijos no son suyos, sino también cuando su mujer le abandona y cuando tiene que ir a humillarse, a pagar por ella, cuando ya nadie la quería, sino también nos habla de que el corazón roto de Dios era como el corazón roto de Oseas. Y seguramente no hay una forma mejor de expresar cuánto se ha desgarrado el corazón de Dios con tu pecado y con el mío que con este símil, con esta alegoría. Que no, una alegoría no es una ficción. Una alegoría es una interpretación de algo que ha ocurrido para enseñar algo inmaterial, ¿verdad? Con algo que ha ocurrido podemos entender mejor cómo nos ama el Señor. Pero antes de entender cómo nos ama el Señor, tenemos que entender cómo su corazón se rompió con nuestro pecado. Cómo con cada infidelidad nuestra, a Dios se le desgarra el corazón. Y es así como vamos a poder entender y bucear y meternos en el mensaje del profeta Oseas, de este libro precioso. El sufrimiento del profeta tenemos que entenderlo bien, tenemos que entender bien, y así lo vamos a entender, la fuerza del mensaje que viene de ese sufrimiento personal, y vamos a entender mejor a alguien. Tim Keller escribió un libro que se llama El Dios pródigo, ¿verdad? Pues podemos entender mejor al Dios pródigo. Gomer es la esposa infiel. Y en el libro de Oseas, Gomer representa claramente cómo es cada una de las personas que están representadas por el pueblo de Israel. Que somos toda la humanidad. El pueblo de Israel no es nada más que un selecto grupo de humanos, en quienes Dios se fijó para revelarse a toda la humanidad, pero nos representan a nosotros, conversos e inconversos. Los hijos de fornicación, los hijos que tuvo Gomer sin que fueran de su esposo. Pues esos hijos de fornicación en la profecía, en el libro de Oseas, representan lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. ¿Qué estaba pasando con el pueblo de Israel? Pues Jeroboam II, el rey que hemos dicho antes, era un tirano, pero hizo prosperar a la nación de Israel de una manera tremenda. En el reinado de Jeroboam II, Israel prosperó muchísimo. Consiguió nuevas conquistas de terrenos nuevos, económicamente fueron muy hacia arriba. Y entonces Israel empezó a desviarse, porque una de las cuestiones que nos pasan a los seres humanos cuando nos va bien en la vida, normalmente, es que nos olvidamos de Dios. Empezamos a creernos
que nos hemos ganado lo que tenemos. Empezamos a creernos que hemos llegado a donde nosotros realmente nos merecemos llegar. Y empezamos a creernos que los demás tienen que aplaudirnos y poco menos que hacernos la ola, si no queréis decir adorarnos. Así que el pueblo de Israel empezó a desconfiar, o mejor dicho, a olvidarse de aquel que les había puesto en una situación tan benigna, económicamente, culturalmente y como nación. Y empezaron a desviarse. ¿Cómo? Pues empezaron a cometer abusos. Fíjate, cuanto mejor te va en la vida, como empresario, como profesional y demás, tienes enseguida la tentación de seguir ganando más, pero ya por métodos que no son los adecuados, ¿verdad? Explotando a tus empleados, siendo injusto con las personas con las que deberías ser generoso y volviéndote a alguien muy egocéntrico, muy egoísta, porque alguien que quiere que los demás le hagan la ola normalmente se pone en un sitio que no le corresponde, ¿verdad? Así que el pueblo de Israel estaba desviándose hacia la injusticia. Estaba desviándose también hacia la injusticia y no reconocía nada de lo que le estaban diciendo. Había voces que estaban avisando, oye, esto está mal, no se puede tratar mal al extranjero, no se puede explotar al trabajador, no se puede sobornar a los jueces. Pero como parecía que había éxito, pues lo que había en la nación de Israel era orgullo. No, este es el método, es así como se hacen las cosas. No me vengas con cuentos, no me vengas con moralinas. Yo sé lo que hay que hacer. Así que el pueblo de Israel estaba ensoberbeciéndose, que es una palabra así rara, pero que tiene que ver con la soberbia, ¿verdad? Y además, el pueblo de Israel, en esa soberbia, había decidido que los Baales, los dioses de las otras naciones, seguramente eran los mismos que el Jehová al que ellos adoraban, pero que era tan exigente moralmente. Entonces empezaron a llamar a Jehová Baalí, otro Baal, y empezaron a adorar, a mezclar el culto a Jehová con el culto a Baal, que como sabéis era el dios de la riqueza, el dios de del crecimiento, ¿verdad? También era el dios de la fecundidad. Y había prostitutas sagradas a las que había que acceder para darle ánimos a ese dios. Por lo tanto, el pueblo de Israel empezó no solamente a maltratar a sus convecinos, a ser injusto, no solamente empezó a ser orgulloso hasta lo sumo, sino que además se volvió idólatra. Y no reconoció al Dios que realmente les había llevado hasta donde estaban. Esa es la vida de Gomer. Cuando entremos en los capítulos que narran lo que pasó con Gomer, nos daremos cuenta de hasta qué punto la esposa de Oseas estaba representando lo que pasaba en la nación de Israel. Así que estos son un poco los símiles que hay en el libro de Oseas para nosotros y también para el mensaje que había para ellos. Pero fijaos, lo que realmente llama la atención, lo que realmente concentra nuestra atención y es el foco absoluto de luz que tenemos en la palabra de Dios, en el libro de Oseas, está aquí. El Dios que derrocha amor. Sabéis que la palabra pródigo tiene un significado un poco ambivalente, ¿no? Uno puede ser pródigo siendo benefactor, es decir, pródigo en ofrendas, pródigo en obras sociales, pródigo en muchas cosas, en el sentido de derrocharlas, de hacer más de lo que se le pide, de hacer más de lo que, incluso de lo que puede, pero también pródigo significa, como en la parábola del hijo pródigo, también significa un derrochador de lo que ni tiene siquiera, ¿verdad? Pero tiene que ver con derrochador. Lo que pasa es que derrochar tiene ese doble significado positivo y negativo, ¿verdad? El Dios que derrocha amor. El Dios que derrocha amor es el Dios que tenemos esta mañana como objeto de nuestra adoración. El Dios que derrocha amor es el que
Fijaos, ¿sabéis la frase esa famosa de matar moscas a cañonazos, no? El que dio a su Hijo en la cruz para que tú y yo hoy podamos tener acceso a Él, podamos conocerle. El que dio a su Hijo, el que dio un cañonazo en la cruz para acabar con todas las moscas que nosotros podíamos representar. Por eso cantamos que el poder de la cruz no hay quien lo resista si realmente lo entiendes. Tú y yo somos las moscas y la cruz es el cañón. Y en el libro de Oseas vamos a ver, con la ayuda del Señor, cómo la indignación de Dios por la injusticia es totalmente justificada. El juicio de Dios es una llamada al arrepentimiento y, sin embargo, la misericordia de Dios es amor sin límite. Vamos a ver esto en el libro de Oseas y es un desafío para todos nosotros, pero va a ser una alegría ir descubriendo cómo es el amor de Dios en Cristo Jesús. Que para aquellos que tengan la idea de que el Antiguo Testamento muestra a un Dios despiadado, cruel, que no hace nada más que ejecutar a la gente, es que tampoco se ha leído lo que hay en el Antiguo Testamento. Porque no solo es Oseas. Oseas, digamos, es el sumum, ¿no?, de la expresión del Evangelio, ¿verdad?, y de la gracia y del amor de Dios. Pero todo el Antiguo Testamento nos revela al Dios de amor, que apuntaba a la cruz. Así que la misericordia de Dios, el amor sin límite, es la encarnación y la cruz. ¿Os acordáis de cómo se acabó la Segunda Guerra Mundial, verdad? Pues algo así es como nos presenta, sobre todo el Nuevo Testamento, la obra de la cruz. Cuando el Señor dijo, consumado es, acabó con cualquier enemigo de la misericordia de Dios. Acabó con todo aquello que se opone al Señor. Y vamos a ver de cerca el corazón de Dios en Oseas. Vamos a ver cómo llama a Israel y les llama a sus escogidos. No te sientas excluido de esa palabra. Los escogidos de Dios somos todos aquellos que escuchamos su voz y respondemos al Evangelio. Así que no te sientas excluido porque aquí se hable de un pueblo que lo único que hace, como he dicho antes, es representarnos a todos. Cómo Dios avisa de que llega el juicio, pero no para que la gente se quede ahí, lamentándose, sino para que la gente se arrepienta. Hay amor sin límite. Veremos un pasaje en el que Dios habla que va a atraer a su pueblo, igual que Oseas atrajo a su esposa infiel, hacia sí, con amor, con lazos de cariño, con lazos de amor. Cómo la va a reconquistar. Y aquí Dios también en el libro de Oseas nos va a enseñar cómo va a reconquistarnos a cada uno de nosotros, uno por uno. Aquellos no oyeron, aquellos no respondieron. El pueblo de Israel, después de la profecía de Oseas, desapareció. Fue inundado por Asiria y perdió totalmente su identidad, porque no hicieron caso a la llamada al arrepentimiento. Fijaos, hay algunos versículos ya vamos a terminar, en los Evangelios, en el Nuevo Testamento, en los que Dios revela realmente quién es, igual que lo reveló en Oseas. Una de ellas es esta, uno de ellos es esto, Marcos 1, 14 y 15, ¿verdad? Jesús les habla a los que le estaban escuchando y les dice, oye, después que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el Evangelio de Dios y diciendo una sola cosa, lo mismo que decía Oseas. El tiempo se ha cumplido. El reino de Dios se ha acercado.
arrepentíos y creed en el Evangelio. En Lucas 3, versos 1 a 5, vamos a resumirlos rápido, Jesús pone dos ejemplos sobre dos desgracias que habían ocurrido en aquella época, y la gente se preguntaba, oye, ¿por qué? ¿Qué había pasado con aquella gente? Uno se les cayó una torre encima, y otros habían tenido realmente unos problemas tremendos y habían fallecido también. Y Jesús dice, ¿pensáis que esos eran peores que vosotros? Esa es la pregunta que les hace. Dice, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Los que pensáis que aquellos 18, de Siloé, sigue el texto, pero los que pensáis que ellos eran más deudores o más culpables, digamos, que todos los hombres que habitan en Jerusalén, os digo que no, al contrario, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Cuando Pedro, en su segundo sermón en Pentecostés, confronta a los que le estaban escuchando, no les llama a otra cosa que al arrepentimiento. Fijaos este texto, Hechos 3:19. Arrepentíos y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que tiempos de refrigerio vengan a la presencia del Señor. Y el propio Pedro, en la segunda carta, que hemos visto hace muy poco, también escribe esto, ¿no? El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El libro de Oseas nos muestra el amor infinito del Señor y la paciencia que Él tiene, porque hasta hoy el juicio final, no estos juicios pequeños que se iban anunciando, el juicio final no ha llegado. Y hay preguntas, ¿verdad? Hay preguntas. Él hoy, a siglo XXI, está llamando a sus hijos. A lo mejor tú crees que los hijos de Dios son solamente los que ya son salvos, los que estamos aquí que hemos tomado del pan y el vino. Pero Jesús está llamando a sus hijos, y si tú eres un hijo de Dios, Jesús te está llamando a ti. Porque va a conseguir atraerte hacia su corazón, va a conseguir que tu corazón duro de piedra se abra, se ablande y le reciba. Y por eso el Señor sigue llamando a sus hijos, a su familia en Cristo. ¿Quién es la familia en Cristo? La iglesia de hoy, por supuesto, pero la iglesia que todavía está por llegar. Así que tú estás hoy aquí esta mañana no por casualidad. El Señor te está llamando para que vengas a ser de su familia. Para que no te importe la traición, lo malo que hayas podido hacerle a Dios en otras personas, porque sabéis que lo que le hacemos a otros, al primero que ofende es al Señor. El Señor te está llamando a que te sientas como Gomer, la esposa infiel, a quien Dios fue a buscar, a quien Oseas, fue a buscar y la trajo. Y la fue a buscar a sitios desiertos, a lugares donde parece que no haya nada atractivo, ¿verdad? Quizá te sientes así esta mañana, quizá sientes que tu vida no tiene nada de atractivo, te sientes un cero a la izquierda, ¿verdad? Pues el Señor está viniendo a buscarte. Así que escucha esta llamada, escucha la llamada del profeta Oseas. Llega el juicio, y el Señor llama al arrepentimiento. No te está llamando venga, un café para todos. Te está llamando a que te arrepientas y que des la vuelta hacia Él. Porque en ese arrepentimiento hay misericordia sin límite, amor sin límite. La pregunta es si estamos oyendo, si oyes esta llamada. Tanto si eres creyente como si no eres creyente. A lo mejor eres creyente y estás desanimado y estás lleno de pecado y lleno de derrota. Pues que no te olvides que el mensaje del profeta Oseas es el corazón de Dios latiendo, llamándote. Estoy roto por ti, pero he dado a mi hijo por ti. ¿Oyes la llamada? ¿La estás oyendo? Vas a responder. Efesios, la carta a los Efesios del apóstol Pablo habla del amor que excede todo conocimiento. Os invito a que lo veáis en casa, este pasaje. El amor que sobrepasa todo conocimiento. De ese amor nos habla
el corazón de Dios. De ese amor nos habla el profeta Oseas. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias en la medida que podemos, Señor, en la medida que entendemos, por el amor que derrochas para cada uno de nosotros, por la suficiencia de la cruz, Señor, por la suficiencia de la encarnación de tu Hijo amado. Nada hay que nosotros podamos hacer que tú no hayas hecho ya en la persona de tu Hijo Jesucristo. Señor, gracias por la oportunidad que nos das cada día que abrimos los ojos, de volvernos a ti, de arrepentirnos, de pedirte perdón y saber que tu amor sin medida nos está esperando con los brazos abiertos. Gracias, Señor. Solo podemos adorarte, solo podemos pedirte que habites en nosotros en la persona del Espíritu Santo para que podamos agradarte con nuestras vidas. Que dejemos atrás, Señor, la rebeldía, el orgullo, la idolatría. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén.